Les doy la más cordial bienvenida a la Asociación Internacional de Estudios de Psicología, Psicoanálisis, Género y Feminismos. A lo largo de este año específicamente, hemos creado todo un espacio para la presentación de libros de manera continua. Libros que están vinculados básicamente al conocimiento de temas de feminismos, psicoanálisis, feminismos y temas de género y psicoanálisis, con el objetivo de hacer difusión al trabajo de investigaciones. Mucho agradecemos que para que ustedes estén pendientes de nuestras diversas actividades, nos sigan en la página de Capaci de Facebook. Estamos por tener una, una actividad, varias presentaciones de libros y, bueno, diversas actividades académicas, algunas gratuitas. Viridiana, buenas tardes, es usted bienvenida. Agradezco mucho, abra su cámara porque es parte de nuestras políticas para poder permanecer en esta actividad. Si por alguna razón no puede usted hacer esto, pues podrá quizás ver la grabación en otro momento, pero sí es importante abrir su cámara, por favor. Me voy a presentar al maestro Amorjac Ornelas Vázquez. Él es licenciado en psicología por la Universidad del Claustro de Sor Juana, tiene una maestría en defensa y promoción de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Hizo una formación en psicoanálisis en el Centro de Estudio Psicoanalítico Mexicano. Practica el psicoanálisis en la Ciudad de México desde 2006. Es uno de los coordinadores del seminario Interlocutores Contemporáneos del Psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha sido docente en posgrados de estudios en psicoanálisis y licenciaturas en psicología, filosofía, derechos humanos y promoción de la salud en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es colaborador en el programa de radio Celuloide de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es docente en las asignaturas de psicopatología y construcción de la realidad social en el Colegio Internacional de Estudios Superior de Cuernavaca. Ha publicado escritos sobre cine, la violencia y sus imágenes en Editorial REM 2023 y en libros colectivos como Letras entre el psicoanálisis y el arte, la función del pago en la práctica psicoanalítica, la psicología contra sí misma y disertaciones psicoanalíticas sobre cine y violencia y disertaciones psicoanalíticas sobre cine controversial y transgresivo de la Universidad de Londres, además de múltiples artículos publicados en revista Forda de Argentina. Eh, pues querido Amorhac, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a participar pues en esta conferencia y especialmente yo le he solicitado que este tema en relación pues a la función del pago la pueda ligar a un tema sumamente importante y contemporáneo que tiene que ver con temas de género. Ujú, Sabemos muy bien que en psicoanálisis, pues el tema del pago no es meramente que alguien nos lleve un aporte económico. Representa de una o de otra forma, pues también toda una serie de condiciones simbólicas y, por supuesto, no solamente quien se analiza paga, también nosotros pagamos en esa función de análisis, de analistas. Muchísimas gracias por su presencia y
pues te doy la más cordial bienvenida, querido Morjac. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a ustedes por su presencia, el interés por estos temas. Para mí es muy grato siempre participar en las actividades de Capaci, sobre todo porque me ponen a trabajar en temas que ya en un momento dado investigué, pero que ahora, como me lo había pedido Sara, exactamente tuve que revisar algunos elementos para abordar este tema, que ya tiene tiempo, hace exactamente 10 años fue el coloquio que se organizó en San Luis Potosí, donde abordamos el tema del pago, y de ahí salió un libro que tiene ese nombre, La función del pago en la práctica analítica, ¿no? Y en ese entonces, pues prácticamente mis bases teóricas era la teoría económica de Marx, algunos elementos de la teoría del trabajo en Freud, y pues todo lo que desarrolla Lacan de el goce, ¿no? La cuestión de género no había sido elucidada en ese momento, y ahora que pues Sara me invita a hablar de esto, pero haciendo el esfuerzo de articular la cuestión de género, pues me encontré con cosas muy interesantes. Y bueno, le propongo esta intervención a partir de tres ejes. Los dos primeros es prácticamente una recopilación de lo que ya he investigado. Es una síntesis de lo que en un momento dado presenté y trabajé, y que ahorita, de cierta manera, hice una revisión. Se los pongo en el chat. Eh, Hablaría precisamente de la teoría del trabajo de Freud, el tema del dinero y sexualidad, y el tercero, que tiene que ver con una articulación sobre el tema de género en la cuestión de la economía, del dinero y del pago. Pues se me ocurrió titularlo así, a partir de una pregunta, ¿no? ¿Por qué Freud quiso, pues prácticamente ahuyentar estas hadas? Voy a hablar porque, voy a mencionar por qué hablo de hadas, de Luandra Salomé, ¿sí? Tiene que ver con una correspondencia que tiene Freud con Luandra Salomé, y él menciona que, pues al parecer, estas hadas que la acompañaron desde niña, le impidieron algo, ¿no? Y parece que Freud se las quiere ahuyentar, ¿no? Así como cuando uno ahuyenta las moscas, Freud quiere ahuyentar a las hadas de Lu Andrea Salomé, que vamos a ver que tienen toda su relación con la cuestión del pago, ¿no? Entonces, eso es a mí lo que se me hizo interesante, como este tema de, pues, la economía, la sexualidad, el género, me ha permitido retomar una interlocución que siempre ha estado, pues tanto en la cátedra, en las investigaciones, que es esta interlocución entre el feminismo, el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Cuando menciono esto en varios foros, es casi como si hablara de radioactividad, ¿no? Como si estuviera agarrando componentes radioactivos nucleares, porque pues los tres son finalmente discursividades, no solamente teóricas, sino políticas, ¿no? De praxis, ¿no? Y que pues han generado todo pues una radicalidad, un cambio en las cosas, ¿no? Y tengo que decir que luego no se llevan bien, ni el marxismo ni el psicoanálisis se lleva bien, ni el feminismo con el psicoanálisis luego se lleva bien, ¿no? Pero hay una serie de articulaciones y unos encuentros, unas posibilidades de, en cierta manera, tener una interlocución que sí son muy fructíferos, ¿no? Y que me gustaría en un momento dado señalarlos en el desarrollo que les traigo, ¿no? Porque pues esta interlocución, como les mencionaba, ha sido trazada por encuentros, desencuentros y a veces malentendidos, ¿no? Hay ciertas formulaciones que uno puede encontrar en Sigmund Freud y en Jacques Lacan, que en cierta manera han sido retomadas como instrumentos para pensar, pues, el sexo, el género, también la economía, ¿no? Pero estas posibles interlocuciones a veces han sido interrumpidas o silenciadas, incluso muchas veces por los mismos psicoanalistas, ¿no? Es ahí a veces como un tema tabú abordar estos temas, tanto de la economía o del género, ¿no? Entonces, como les mencionaba, hace unos años, pues trabajamos este tema. En aquella vez mis elaboraciones se fueron más del lado de la teoría marxista de la plusvalía, de la teoría del trabajo de Freud y la cuestión del goce en Lacan, ¿no? La cuestión del género no había sido elucidada en la función simbólica que tiene el dinero en psicoanálisis, y yo creo que esta es la ocasión para retomarlo y hacer una articulación, ¿no? Entonces, bueno, voy a recapitular
unas cuestiones, estos dos primeros temas de la teoría del trabajo de Freud y el dinero y sexualidad, y después me pasaría a esta articulación con el tema de género, ¿no? En cuanto a la teoría del trabajo en Freud, ¿no? Creo que la cuestión del dinero, del pago en psicoanálisis, la encontramos desde los orígenes, desde los inicios del psicoanálisis, sobre todo en esta obra pues muy importante de Sigmund Freud, con el que prácticamente abre el siglo XX, que es la interpretación de los sueños, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar un epígrafe, sí que Freud lo toma del libro 7 de la Neida de Virgilio y que está en latín, que dice Flectere sine susperos aqueronta moveo, que pues en cierta manera es una invitación a pues mover estos, esta tierra, estos elementos infernales, ¿no? Entonces, creo que es un epígrafe interesante porque tiene que ver con la historia de que una vez cuando uno muere, ¿sí? Cuando está el cuerpo muerto, pues en cierta manera las almas deben de cruzar el límite del río Queronte, ¿no? Para acceder a una nueva morada, sería el Hades, ¿no? Y para ello había que pagar, pues con una moneda, era un óbolo, a el guardián que custodiaba exactamente, pues esa transición, que era Caronte, ¿no? Que pues Caronte era el encargado de conducir, pues la barca donde iban las almas por ese río, ¿no? Entonces, en cierta manera, el óbolo servía para que el alma pudiera encontrar su descanso, ¿no? Por eso a veces esta práctica de ponerle a los muertos unas monedas en los ojos, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención de por qué Freud pone esta cita de la Neida, pues como epígrafe en su texto de la interpretación de los sueños, ¿no? En cierta manera creo que es para decirnos que, en cierta manera, en los sueños vamos a acceder, o como lo dice él, a esta vía regia hacia lo inconsciente, ¿no? Y que tanto el método psicoanalítico de la interpretación de los sueños es una puerta de entrada, pues, a este mundo, digamos, de los infiernos, a esta parte infernal y que pues ese acceso no es sin un pago, no se entra simplemente eh, pasando un umbral, sino que implicaría un pago, ¿no? Ahora vamos a ver, o vamos a tener que problematizar de qué pago se trata, ¿no? Si es un pago meramente en términos pues económicos monetarios o implica otra cosa, ¿no? Em, y esto es interesante porque cuando uno revisa este texto de la interpretación de los sueños, uno encuentra que hay varios referentes a lo que podemos llamar una teoría del trabajo en Freud. Y esto llama la atención porque Sigmund Freud no se suele destacar como uno de los teóricos del trabajo, como lo fue, por ejemplo, Engels o Marx, ¿no? Pero hay en su lenguaje muchos elementos que nos hacen ver que sí hay una teoría del trabajo en Sigmund Freud, ¿no? Y es algo que han empezado a identificar varios investigadores, eh, digamos, marxistas, posmarxistas o de la izquierda lacaniana, así se les conoce también, que encuentran en Freud una elaboración pues muy interesante de el trabajo, pero sobre todo también de lo que sería la dinámica del capitalismo. Y voy a explicar por qué, ¿no? Em, Creo que la obra de Freud deja en claro que su teoría del inconsciente y su concepto de pulsión no solo dependen de una noción energética de un trabajo, ¿no? Sino que contienen un importante giro en su concepción, ¿no? Este giro está estrechamente relacionado con el vínculo entre el trabajo y compulsión, que es algo que Karl Marx expuso al mencionar lo que en cierta manera subyace en la invención capitalista de este trabajo abstracto, ¿no? Entonces, desde la interpretación de los sueños, Freud aplica una noción, y se las voy a poner ahí en el chat para que la tengan, que es la palabra alemana Arbeit, que significa trabajo. Y es una palabra que vamos a encontrar en varios términos que Freud utiliza a lo largo de sus desarrollos teóricos, ¿no? Pero Freud aplica la noción de Arbeit, trabajo, a los procesos psíquicos, ¿no? Por ejemplo, él habla del Traumarbeit, que es el trabajo de sueño, el trabajo del sueño. Eh, en sus obras posteriores vamos a encontrar
cuando habla, por ejemplo, del trabajo del chiste. ¿Sí? Más adelante, por ejemplo, cuando habla del trabajo del duelo, ¿no? También cuando nos habla del trabajo de la represión. Y creo que la parte crucial, y que tiene que ver mucho con la práctica analítica, es cómo describe Freud eh, el análisis o el psicoanálisis. La palabra que utiliza, se las pongo también en el chat, vean que trae la palabra alemana Arbeit, Durcharbeit, que significa un trabajo elaborativo, ¿no? Alguien que ha en cierta manera investigado y desarrollado varios textos en torno a la teoría del trabajo es un filósofo contemporáneo que se llama Samo Tomčik. Les dejo ahorita la referencia y el nombre porque está un poco complicado su apellido. Él tiene un texto que está publicado en español por Editorial Paraíso que se llama El trabajo del goce. Samo Tomchin es un poco como estos autores que vienen de la escuela eslovena del psicoanálisis, como Gige, Joan Kopjek, Marian Dollar, que articulan tanto la teoría marxista como las elaboraciones lacanianas, sobre todo en cuanto al tema del goce, ¿no? El plus de jouir, como lo llamaba Lacan, ¿no? Entonces, Samo Tomchik en este texto que les menciono señala que el trabajo de análisis es el negativo de la resistencia estructural y subjetiva, ¿no? Ahí es donde la resistencia no quiere que las cosas se muevan, se mantengan reprimidas. El trabajo de análisis es para nada, vamos a moverlas, vamos a hacer una irrupción, ¿no? Entonces nos dice Samu Tomchi que es una praxis que evoluciona en torno a la escisión del trabajo inconsciente entre la resistencia y el devenir. Entonces recordemos que el psicoanálisis tiene pues una teoría del trabajo, de la labor del inconsciente, que sobre todo la podemos encontrar desarrollada en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, que lleva como título El trabajo del sueño, ¿sí? Ahí encontramos cómo el cumplimiento del deseo en el sueño resulta de una manipulación del material psíquico, que son los residuos del día, a través de los trabajos que nos llama Freud de la condensación y el desplazamiento, ¿no? Entonces, al avanzar en sus indagaciones del funcionamiento del aparato psíquico, Freud utilizó metáforas económicas para transmitir esta forma que tenía de trabajar o de operar precisamente el aparato psíquico, ¿no? Empleó, por ejemplo, la relación entre capital y labor como una de las mejores metáforas para el modo inconsciente de producción que podemos encontrar esta cita, y es una cita que pocos conocen, porque casi no mucha gente lee toda la interpretación de los sueños, es enorme la obra, ¿no? Eh, es una cita que viene ya casi al final de la obra de Freud, pero cuando uno la revisa, parece que uno que está leyendo ciertas elaboraciones de Marx, ¿no? Se las voy a leer, exactamente esta cita que viene en la interpretación de los sueños, lo sería la segunda parte en la editorial Amor-Hurto. Dice Freud, es muy posible que un pensamiento onírico desempeñe para el sueño el papel de empresario. Pero el empresario que, como suele decirse, tiene la idea y el empuje para ponerla en práctica, nada puede hacer sin capital. Necesita de un capitalista que coste el gasto y este capitalista que aporta el gasto psíquico para el sueño es en todos los casos e inevitablemente cualquiera que sea el pensamiento diurno, un deseo que procede del inconsciente. Es una cita que tiene muchos elementos, una cita potente, por lo que está en cierta manera señalando Freud, de cómo funciona exactamente la producción de los sueños, ¿no? En cierta manera, el inconsciente que se descubre en la interpretación de los sueños es como un inconsciente capitalista, está entrelazado entre la satisfacción inconsciente con la estructura y la lógica de un modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, pues aquí hay un punto, digamos, de encuentro o común que tiene el marxismo y el freudismo, ¿no? Tanto para el marxismo como para el freudismo, el trabajo, la labor, es una categoría central desde la cual, pues, todas estas complejidades de la economía social y libidinal las podemos examinar desde una mirada, pues, crítica, ¿no? Este sería como un punto, digamos, en común entre el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? Paso a la segunda coordenada,
que es el tema del dinero y la sexualidad, para irnos aproximando a el tema exactamente del pago en psicoanálisis, ¿no? Em, Freud fue quien nos advirtió que hay una asociación del dinero con la sexualidad. ¿Sí? Y esto lo pueden encontrar de una manera muy clara en este texto que tiene Freud, que se titula Sobre la iniciación del tratamiento, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar, como nos dice, que en el dinero coparticipan poderosos factores sexuales, ¿no? Y esto es lo que tiene Freud, pues así parece que donde ve Freud un objeto de investigación, ve la sexualidad. Sexualiza muchas cosas, ¿no? Y una de ellas va a ser exactamente la cuestión del dinero, ¿no? Ahí dice Freud, donde encontramos la duplicidad, la mojigatería e hipocresía, ¿no? Y por lo tanto, para Freud era necesario hablar en cuestiones de dinero con la misma natural sinceridad como cuando se habla en asuntos de la vida sexual. Para Freud esa era como una regla que se tenía que seguir precisamente en los inicios del tratamiento. No andar con tapujos, no andar con rodeos, ser claro en la cuestión del dinero, ¿no? Y en otra obra que se llama Carácter y erotismo anal, Freud descubre la relación del dinero con el excremento, ¿no? Sobre todo cuando se puede analizar toda esta figura del diablo, ¿no? Y bueno, ya de una manera más contemporánea, estos temas del dinero y la sexualidad fueron también revisados por un psicoanalista lacaniano contemporáneo que se llama Eric Laurent en un texto que se llama El reverso de la biopolítica. Y pues él señala que esta idea, digamos, de localizar en el dinero en el objeto anal, pues encuentra una elucidación del sistema, digamos, económico o del dinero, ¿no? Es decir, su acumulación, su evacuación, su retención y sobre todo su dilapidación, ¿no? Entonces, pues Freud nos señala que en el manejo que el paciente tiene del dinero, finalmente están participando factores sexuales. ¿Sí? Eso quiere decir que en el manejo del dinero hay una cierta satisfacción sexual en juego que no podemos perder de vista, ¿no? Y bueno, esto ya nos va dando la pauta en pensar que el dinero que un paciente destina o puede no destinar a una sesión no va a tener un valor meramente económico de mercado, al menos para los psicoanalistas, sino que tiene otro valor, que es un valor simbólico, ¿no? Y va a tener un valor inconsciente, ¿no? Entonces, ante la pregunta, bueno, porque me lo han preguntado, ¿cuál es el salario de un psicoanalista? ¿No? El analista no obtiene un salario, ¿sí? El pago en análisis no se va a regir desde esta relación costo-pago-beneficio, ¿no? O por esta gravitación del precio del mercado o la tabla que ustedes pueden encontrar en internet de salarios mínimos generales y profesionales en áreas geográficas de México, ¿no? Ah, pues un analista porque está en Ciudad de México tiene que cobrar más que un analista que está, por ejemplo, en el sur, en Chiapas, ¿no? Eh, Hay algo precisamente del análisis que subvierte la lógica común de nuestros intercambios económicos, de aquello que Marx llamaba como este carácter fetichista del dinero, y que se sustrae de esta serie de bienes de consumo, ¿no? Que no genera ganancias, y menos esto que ha identificado en nuestra economía contemporánea Gilles Lipovetsky, que es un autor que analiza mucho las sociedades contemporáneas, como la obtención de una ligereza. Consumo cosas para obtener de ellas esta sensación de aligerarme la vida, ¿no? Desde celulares cada vez más delgados, ropa, productos para adelgazar, etcétera, ¿no? No está dentro del, digamos, el espacio analítico esta ganancia de ligereza. Quizás hay una manera de deshacerse de cosas que le pueden dar una ligereza al sujeto, pero no va en el sentido, digamos, de una mercancía, ¿no? Sino por, como lo dice Freud, por un trabajo que es el psicoanálisis, ¿no? Ahí donde, en cierta manera, el capitalismo de consumo, pues nos lleva a una cultura muy hedonista, que está impregnada por el entretenimiento y la diversión, ¿no? Em, bueno,
están estos dos temas, que solamente es una recapitulación de cosas que ya había en cierta manera investigado y trabajado en su momento, ¿no? Y haya añadido unas cosas que había encontrado, ¿no? Ahora con esta tercera coordenada, voy a hacer casi una labor microscópica de una correspondencia que ustedes la pueden encontrar en la correspondencia que tiene Lu Andrea Salomé con Freud, ¿no? Porque creo que ahí, en lo que se comunica tanto Freud y Lu Andrea Salomé, hay una cuestión de género y economía muy interesante, ¿no? Entonces voy a comentar una carta que Freud le dirige a Lu Andrea Salomé el 5 de agosto de 1923, ¿no? Esta es una carta que escribe Freud cuando está, digamos, en unas vacaciones en Italia, en un hotel que se encuentra en la ciudad de Lavarón, ¿no? Es un hotel al que Freud le gustaba ir para descansar, ¿no? Y la escribe después de haber recibido noticias de Lou András Salomé a través de su hija Ana Freud, ¿no? En esta carta nosotros podemos encontrar cómo hay un reproche de Freud a una actitud que él llama de sacrificio que estaba tomando Luandra Salomé en la forma en que ella se entregaba al psicoanálisis o llevaba su práctica analítica, ¿no? Y que Freud califica casi como un suicidio, ¿sí? Les voy a leer la carta, al menos estos fragmentos que me interesa analizar. Dice Freud, me entero con favor de buena fuente que usted da ahora hasta 10 horas diarias de análisis, lo que, por supuesto, considero como un intento mal disimulado de suicidio. Y me sorprende mucho, ya que yo sepa, usted tiene tan poco sentimiento neurótico de culpabilidad. De modo que la conjuro a que le ponga usted fin y suba más bien los honorarios de sus pacientes en forma correspondiente. Y Freud agrega, una carta extensa, eh, parece que las hadas que rodeaban su cuna le negaron el arte de calcular. Estos fragmentos son los que me interesan discutir en este tema que estamos hablando hoy, ¿no? Porque en esa misma ocasión de esta carta, Freud tanto le ofrece y le envía a Lu de manera cercana una ayuda económica, ¿no? Recordemos que ya para ese entonces, que eran los años 20, Freud ya era una celebridad, ya estaba cobrando, si hacemos la conversión un poco, pues prácticamente estaba cobrando Freud la consulta $1000, así, ¿no? Entonces, pues demanda ayuda económica a Luandra Salomé, ¿sí? Y bueno, le agradece en esta carta la amistad que le está brindando a su hija Ana Freud y que, pues gracias a esta amistad ha aumentado, según dice Freud, la confianza en sí misma en Ana Freud, ¿no? Entonces, siguiendo esta correspondencia, Lur le responde de una manera muy breve a Freud, señalándole que se siente muy agradecida por los cuidados que le proporciona, pero también le esclarece cuán feliz es ella con su trabajo de exactamente la práctica analítica, ¿no? Dice Luandra Solme, ¿qué más puede desearse? ¿No? Incluso le cuenta que a veces decide atender de forma gratuita a quienes no pueden pagar, ¿sí? De hecho, en una carta un año antes, sabemos que Lua Andromaque tiene una amistad con el poeta Rilke, ¿sí? Eh, Lu le había dicho a Rilke lo siguiente, y hay que leer a la letra esto, ¿no? El trabajo psicoanalítico es tan satisfactorio que, aunque fuera multimillonaria, no lo dejaría por nada. Es fascinante todo esto que encontramos o que uno halla en esta correspondencia, sobre todo por lo que podemos desprender en las cuestiones del pago y la cuestión de género. ¿Por qué, por qué hay una cuestión de género aquí en esta carta entre Freud y Luandra Salomé, ¿no? Creo que esta correspondencia nos permite identificar una cuestión de género y su relación con la economía en cuanto la asociación de la mujer, lo femenino, con la naturaleza.
No sé si queda claro eso, pero lo voy a desarrollar, ¿no? Ya que en casi todas las civilizaciones, las mujeres se consideran más cercanas a la naturaleza y los hombres parecen estar más asociados a la cultura en términos generales, ¿no? Lu Andrea Salomé, desde la mirada de Freud, es una mujer asociada con la naturaleza, que fue afectada por esas hadas que en cierta manera no le transmitieron pues esta capacidad del cálculo, ¿sí? Bueno, hay todo un tema ahí, que son las hadas, ¿no? Bueno, las hadas son estos espíritus fantásticos, una especie como de humanoide, ¿no? Eh, si seguimos la tradición, las hadas son estos espíritus protectores de la naturaleza, pertenecientes a pues toda esta familia de criaturas eh, que se les llama elementales, elfos, gnomos, duendes, ¿no? Y bueno, en la actualidad pues se pueden presentar en forma de mujer, aunque también hay hombres con alas brillantes, ¿no? Entonces, Freud tenía la idea de que la naturaleza debe de ceder ante el trabajo humano, ante la cultura, ¿no? Para ser transformada en algo significativo. Si ustedes revisan las tesis de el malestar en la cultura, pues es eso, ¿no? La cultura, en cierta manera, se impone ante las pulsiones, pero es precisamente para generar, pues, todo este trabajo de sublimación, de satisfacción subjetiva. De otra manera, pues, regresaríamos a la horda primitiva y terminaríamos todos asesinados, ¿no? Entonces, a Freud le molesta esta manera de gozar de Lu Andrea Salomé. O sea, a Freud le molesta que Lu no pueda mantener una neutralidad y que practique el psicoanálisis desde esta casi gratuidad o caridad, ¿no? Casi como si fuera una santa, Lu Andrea Salomé, ¿no? Y de hecho es algo que le va a estar insistiendo Freud prácticamente toda su vida, ¿no? O sea, unos años más adelante le va a volver a recordar esto, Freud a la Salomé, ¿no? Cuando le dice que como analista uno no es ni abogado, ni una institución de beneficencia, sino pues una terapeuta, ¿no? Que solo puede trabajar si se le respetan las condiciones convenidas, ¿no? Entonces, pues este modo de gozar en la práctica analítica que tiene Lu Andrea Salomé era muy rechazado por Freud, en parte porque veía en eso un obstáculo para el proceso analítico, ¿no? Actuar con excesiva caridad, con excesiva compasión, con excesiva empatía, pues podía ser un obstáculo, una interferencia en lo que es la dirección de la cura analítica, ¿no? Ya que pues evita que el paciente o el analizante pues experimente lo neutro, ¿sí? Que es un elemento necesario para que pues, él mismo pueda enfrentar sus propios conflictos internos de manera pues eficiente y no estos se encuentran amortiguados por la caridad, la bondad o el cariño del analista, ¿no? Aún así, pues Lu Andrea Salomé llevó su práctica analítica a su manera. Su modo de gozar el psicoanálisis es ofrecía sesiones de duraciones larguísimas, 2 horas, ¿sí? Y cuotas muy económicas, bastante económicas, así como decimos acá en México, casi como abonos. Entonces, ese modo de gozar en femenino fue una lección de Lu que pues nos lleva a un tema muy lacaniano que tiene que ver con el goce no todo, ¿sí? O el no todo, que se refiere a un goce que no está limitado por la función fálica, ¿no? Definido muchas veces a menudo por un vacío o una posición más allá de este simbólico tradicional, ¿no? Esto nos enseña que, o al menos es algo que Lacan desarrolló, que hay una modalidad de goce que no es la fática, ¿no? Que no es la del el lado hombre, ¿no? Entonces, esto es interesante porque cuando Lacan aborda la cuestión de la mujer y que la tacha, es en cierta manera para pensar esta cuestión de la mujer
más allá de la identificación de género, ¿no? Todo esto que nos enseña Lacan sobre la lógica de la sexuación, ¿sí? Que nos lo explica en términos de un lado masculino y femenino, no remiten ni siquiera a la biología ni al género, ¿no? Sino a una posición que se tiene ante la cuestión de el todo o el no todo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, todos los seres hablantes pueden inscribirse de un lado o del otro, ¿no? Y hay algo interesante que dice el 23 de febrero de 1973, en este seminario que da Lacan, donde aborda temas tanto como la mística, la mujer, el goce, eh, porque ahí, si ya bien lo estaba haciendo Lacan desde mucho antes, ahí Lacan disuelve el poder fálico al enunciar lo siguiente. Dice Lacan que del lado de la mujer, un goce más allá del falo que daría verdaderamente consistencia a, dice las siglas MLF, que es el Movimiento de Liberación Femenina, que está en ese momento fuerte en Francia, ¿sí? Pues Lacan dice, si se tomara en cuenta que hay un goce más allá del falo, esto le daría verdadera consistencia al movimiento de liberación femenina. Entonces, esto es interesante porque ahí hay como también un elemento de encuentro entre el lacanismo y el feminismo, ¿no? Habrá que interrogarnos si los feminismos han recibido las contribuciones que Lacan ofrece para repensar exactamente los debates actuales, ¿no? Entonces, para ir cerrando y seguir comentando un poco esta correspondencia de Freud con Lou André Salomé, creo que en este intercambio epistolar entre Freud y Lou André Salomé, pues nos deja ver esta distinción entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Algo que pues fue trabajado por una antropóloga en los 70, sobre todo en 1974, que se llama Sherry Ortner, les pongo la referencia, quien planteó en un ensayo, que en ese entonces fue muy importante, por lo que abre este ensayo en su título, se llama ¿Es lo femenino a lo masculino lo que la naturaleza es a la cultura? ¿Sí? Y bueno, precisamente en ese ensayo, Sherry Ortner señala que, bueno, se asocia a las mujeres con demasiada frecuencia con la naturaleza y que su plena entrada en la vida cultural y social, pues implicaba la libertad para superar y transformar la naturaleza, como en su momento dado lo hicieron los hombres, ¿no? Y bueno, es un texto que sirve porque nos permite identificar cómo el significante de lo femenino ha sido leído como un vacío en el que pues, ¿no? se proyectan fantasmas subjetivos, culturales, patriarcales, ¿no? Este lugar histórico que ha ocupado lo femenino desde la antigüedad hasta nuestros días nos sirve para pues, pensar toda esta pues, odio, misoginia que se coloca ahí, ¿no? Desde objeto sexual, continente negro, fragilidad, naturaleza oscura, etcétera, ¿no? Y bueno, este tema es también retomado en uno de los últimos libros de Judith Butler, donde vuelve otra vez a la cuestión de género, porque había estado trabajando otros temas Judith Butler, que se llama ¿Quién teme al género? ¿Sí? Es un texto que contiene varios ensayos y retoma cosas que ya había trabajado en Deshacer el género y el género en disputa en los años 90, ¿no? Y bueno, el Judith Butler hace una lectura crítica precisamente de este ensayo de Sherry Ortner, y señala que la distinción entre naturaleza y cultura nos impide asumir la complejidad que nos ocupa, ¿no? Pues esta distinción termina relegando la naturaleza a la zona, digamos, de lo impensado, incluso de lo no vivo, como una superficie muda, que estaría a la espera de una inscripción, ¿no? O una entidad sin vida que solo cobra vida cuando los humanos la dotan de significado, ¿no? Esto es la carta de Freud a Luanda Salomé. Tú estás llena de hadas, hay que en cierta manera enseñarte cómo hacer cálculos, cómo organizar en cierta manera tu vida, ¿no? Y bueno, creo que efectivamente la idea de la naturaleza era algo que se tenía que eh, cuestionar, ¿no? Era un error esta división, ¿no? Una autora contemporánea que es, digamos, la especialista
o de las críticas más importantes de esta distinción entre naturaleza y cultura, que es Donna Haraway, pues precisamente insiste que lo que llamamos el cuerpo, pues es finalmente la interacción en esto que llamamos cultura y naturaleza, ¿no? Ella dice que los cuerpos como objetos de conocimiento son, utiliza este término, nodos, o sea, como nudos generativos, materiales y semióticos, ¿no? Y bueno, sus límites se materializan en la interacción social, ¿no? Eh, Haraway dice que los objetos como los cuerpos no preexisten como tales, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que nos permite llevar a otra política, digamos, que ya no sería del lado de lo fálico, ¿sí? Más bien una política del no todo, de la incompletud, que son elementos que nos servirían a replantear la cuestión de la función del pago en psicoanálisis, ¿no? Y bueno, eso sí requeriría ya todo un trabajo y un desarrollo pues ya para un seminario, ¿no? Yo le dejaría aquí precisamente para escucharlas, preguntas, comentarios que quieran hacer de estos tres ejes que les propuse hoy. Ustedes también pueden tener otros y los podemos también comentar. Gracias por acá. Creo que Pam, no sé si ves la cámara, está levantando la mano. Sí. Fascinante para variar y no perder la costumbre. Eh, Luz Salomé, según yo, era rusa. Eh, ¿Qué pasaría? ¿Cómo pensaríamos el goce si más bien ponemos a Luz Salomé con una postura de izquierda o marxista, mejor prefiero llamar así, y a Freud en más una postura capitalista, ¿no? Mm, ¿No? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Y, Y aquí estoy tomando un curso del Capital con Diego Stulwark y en el Capital Marx habla de la gelatina de trabajo como la generadora del fetichismo de la mercancía y todo eso. Y después estamos viendo a un chico que se llama Frederick Lordon en La condición anárquica mm, y él habla del capital más desde el lado de Spinoza, de los afectos. Entonces, poniendo a Luz Salomé como marxista y a Freud como capitalista, la pregunta aquí que quedaría para mí no es una cuestión marxista del capital generado por la gelatina de trabajo, sino más bien el lado de los afectos, ¿no? O sea, no sé cuál es tu postura pensando en que Luz Salomé nació en Rusia, muere en Alemania, pero nace en Rusia, ¿no? Entonces, San Petersburgo, creo. Entonces, eso es lo que la duda que me genera y más conectando, más que con el gozo, con la cuestión afectiva, ¿no? Me acuerdo mucho de George que nos decía que todos tenemos nuestro Teletubby, además de nuestra pulsión de muerte, obviamente, y la cuestión hostil y agresiva, pero también tenemos nuestro Teletubby, y de repente eh, yo veo en Luz Salomé más un lado de Teletubby, pero no sé si le pondría goce o si más bien lo dirigiría más a una cuestión ideológica marxista y una cuestión ideológica capitalista. bueno, hay varias cosas. Em, lo interesante de Lua Andrés Salomé es que es de estas primeras mujeres analistas que le toca pues esta parte heroica del psicoanálisis. Y cuando se dice la parte heroica del psicoanálisis, no hay que dejar de lado la parte irónica, ¿no? Es un poco como los pioneros que llegan pues a nuevas tierras y pues hacen lo que pueden para sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, se le critica a Luz Andromek que precisamente dejaba muchas veces esta neutralidad y lo hacía porque no comprendía lo que en cierta manera era pues un proceso analítico, porque ella no se había analizado, o al menos su análisis no había llegado a un fin, ¿no? Como pasó con muchos de los primeros psicoanalistas, la relación que tuvieron con el psicoanálisis fue muy intelectual, fue desde la lectura, no fue desde el trabajo precisamente de los afectos, ¿no? Ahora bien, por otra parte, sí es interesante el elemento anárquico que siempre quiso entrar al circo de Freud,
pero no lo permitía. Le pasó con Wilhelm Reich, le pasó con Jung, le pasó con Adler, le pasó con Tausk, le pasó ay, con otro, este, con Otto Gross, ¿sí? El texto de Michel Onfray de los freudianos heréticos les puede servir para entender un poco esos momentos. Freud no, pues precisamente como se autopercibía como un patriarca, como alguien que estaba llevando o colonizando. Recuerda que se identificaba con Colón, ¿sí? O sea, con alguien, con un colonizador, ¿no? Entonces, nada de desbandadas en esta tribu, ¿no? Todos en cierta manera hacia el objeto y si no, pues para afuera. Pero sí aceptaba un poco, digamos, de anarquía de parte de las mujeres. Precisamente por este prejuicio esencialista que tiene Freud de la división entre naturaleza y cultura. Ah, bueno, Luan de Salomé, pues sí, pues está poseída por las hadas, está entregada en la naturaleza. Es obvio que va a ser, pues, una anárquica, ¿sí? Y bueno, ese es creo que un capítulo interesante. Pues, ¿qué pasó precisamente con estos elementos, estas figuras anárquicas y rebeldes dentro del psicoanálisis? Algunos fueron expulsados, otros fueron asimilados, pero en la medida que fueron asimilados, fueron dosificados o en cierta manera esterilizados. Creo que con Lou Andrés Salmé tenemos ahí un dato eh, pues muy interesante, ¿no? Que ahorita no podría decir del todo, ¿no? Gracias, amor. Fíjate que con toda esta condición histórica que nos traes y digamos el psicoanálisis muy ligado al tema de la filosofía, me pongo a pensar un poco en todas estas condiciones que quizás no se han trabajado profundamente, ¿no? Si lo que tenemos hasta ahora es la, la vinculación con, con Andrea, Mm, me pongo a pensar eh, cuántas mujeres han escrito y qué han escrito alrededor de su propia experiencia analítica y ujú, como analistas, ¿no? mm, mm, Porque eh, yo escucho pues acá como, como una lectura, por ejemplo, en torno al goce, como hasta cierto punto eh, como relacionada más al tema de la, no sé, como el dolor, de la negación, de, mm, digamos, de alguna manera, esto que tú nos acabas de transmitir de Lowe, pues es prácticamente toda una condición impuesta a las mujeres desde hace siglos, ¿no? mm. Y me pregunto si hoy ese lugar y esa función del analista seguirá siendo así, si eso le pasa también a los hombres, si alguna vez los hombres estarán trabajando alrededor de esto. No sé, me pongo a pensar muchas cosas que creo que Ujú. y sí es importante abordar desde la clínica, ¿no? Sí, en las supervisiones de caso que yo he llevado, y sobre todo si lo vemos esto desde la cuestión de género, precisamente han sido las analistas las que cuando tocan el tema de los honorarios, sienten como un pudor en si van a cobrar mucho o hay que subir los honorarios un tiempo después, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención siempre eso, ¿no? Porque no, es que no puedo cobrar más porque pues, el mercado es así, todo esto, ¿no? Hay como siempre una serie de
ideas preconcebidas de qué se tiene, cómo se tiene que cobrar y si eso es demasiado, ¿no? A mí me llama la atención eso, ¿no? Porque parecería que el plus no está en la cuestión de ganar más, sino en esto que nos muestra la correspondencia de Freud con Lu, parece que este más estaba en pues atender más gente, así sea a un coste muy económico, ¿no? O sea, 10 horas al día a Freud se le hacía excesivo, ¿no? Aunque él, pues, también, no, digamos que no trabajaba 3 horas, ¿no? Distribuía un poco su consulta en la mañana, parte en la tarde salía a pasear, comía y regresaba y hasta terminaba por eso de las 8, ¿no? Porque dedicaba prácticamente todo el tiempo luego en la tarde o en la noche a escribir, ¿no? Pero aquí pues, sí encontramos casi como estas historias de santas o de mártires que pues se vuelcan desde una caridad, desde una empatía por aquel que demanda, pues, en cierta manera una escucha, ¿no? Y creo que más allá de hacer un comentario condenatorio de eso que hizo Luandre Saume, habría que preguntarlo un poco como lo que traía Pamela ahorita, ¿no? Si es otra forma también de pensar y de practicar el psicoanálisis, ¿no? No desde esta lógica, a veces, pues sí, muy, pues prácticamente del consumo de la producción. ¿Sí? Me llama la atención que hay terapeutas que hablan de sus pacientes como clientes, sobre todo porque dicen que tienen su enfoque humanista. Este, pero, pues sería interesante esta experiencia de Lu para pensar si hay la posibilidad de reinventar el psicoanálisis desde una lógica de lo común. Y sí se hizo en un momento dado. El Policlínico de Berlín, pues tenía esta posibilidad, que era pues una instancia ambulatoria, donde se atendían a pacientes con escasos recursos y pues ahí era, en cierta manera, un espacio donde los futuros psicoanalistas, pues, tomaban pacientes y, en cierta manera, entraban en lo que era el psicoanálisis didáctico, ¿no? Es decir, ha habido toda una serie de ensayos y intentos de que el psicoanálisis no quede aprisionado en, pues, un elitismo, en una práctica, pues sí, tremendamente elitista, capitalista, y pueda abrirse a la experiencia común, ¿no? Sí, porque siempre hay un imaginario. Carmen, Ujú. Gracias. Ahorita que estaba escuchando esta información con la ponencia sobre el tema de Leandra Salomé, se me vino a la mente la crítica que ha tenido Lacan, ¿no? Que Lacan llegó a cobrar mucho dinero por sesiones de 5 minutos, ¿no? Y que incluso en esa crítica se dice que hizo pues una gran riqueza. Y me lleva a pensar, en lo personal, yo trabajo en una clínica, ahí doy las sesiones terapéuticas, pero somos un equipo de varios especialistas de la salud y entre todos pagamos el costo de la renta de la clínica. Y yo me vi como mujer con este tema porque en una ocasión entre las especialidades hay ginecólogo, un médico pediatra neumólogo y bla, bla, ¿no? Entonces un día llegó una familia con el pediatra y llevaban a 3 pacientes. Y el pediatra, no sé, cobra como, creo que 3,000 pesos la consulta, ¿no? Y a la hora de que va la familia con el niño, una persona de la tercera edad, chalala, le preguntan que cuánto les va a cobrar porque pues van varios, ¿no? De la misma familia. Y entonces el doctor así, sin tapujos, dijo que ese es el costo y ya, ¿no? Cuando la familia se va, el doctor le comenta a la recepcionista y dice, he trabajado mucho y le he invertido mucho a mi profesión. Entonces Ujú. ese es el costo, no se malbarata, ¿no? Y me veo acá y dije, sí es cierto, pero como que el hombre lo tiene tan determinado, ¿no? No, o sea, no anda ahí con sentimentalismos, por así Ujú. decirlo. Y sí me lleva a pensar, bueno, ¿desde dónde se ha entendido el psicoanálisis? ¿Desde dónde se ha
tomado esta atención a la salud mental, ¿no? Al proceso psíquico y me llama mucho, o sea, me brinca mucho esta parte en la que esta autora pues se manejaba desde la caridad, la compasión, ¿no? Y yo siento que no está como tan desmarcado de los contextos que les tocó vivir. Cuando Ujú, yo comencé a trabajar y a estudiar estos temas de psicología y psicoanálisis, yo lo que primero descubrí es que Jung, Freud, todos estos grandes autores vivieron contextos muy importantes con el tema de la Segunda Guerra, ¿no? Y crecieron en hogares sumamente religiosos. ujú, Entonces, yo quiero pensar que estas mentes fueron como muy agudizadas para las circunstancias de vida del ser humano, que ujú, seguramente no es nada fácil enfrentar una situación de guerra, ¿no? Y cómo ujú, la mujer lo ha vivido. En lo personal, yo estuve dando clases en la universidad en el área de paramédico, ¿no? Con el área de psicología. Y cada que trabajábamos la historia del paramédico, cómo surge así, como el primer respondiente, como voluntario a ujú, raíz de las guerras, ¿no? Entonces no había una profesionalización, no había un ujú. costo. Todos estos primeros, ahora sí que estos pioneros, se formaron desde la caridad, desde ser voluntario. Y entonces yo veo, me hace mucho sentido como esta respuesta como tan inmediata, ¿no? Porque no, o sea, llevo a la comparación con lo que les comentaba del médico, neumólogo, digo, claro, y el hombre lo tiene así, ¿no? Bueno, esto que Ujú, comenta con Freud, la está cuestionando, ¿por qué estás haciendo eso? Y él lo tenía muy determinado. Entonces, ¿dónde se hace esa brecha? ¿No? Desde dónde la mujer asumió ujú, o asumimos, porque pues yo no me siento ajena a esta visión, ¿no? Al final ha habido, yo lo he vivido, ha llegado gente que de verdad yo digo, me ujú. cuestiono, ¿para quién es la atención psicológica? ¿Para quién es la terapia? ¿Para el que sí tiene? Porque ¿dónde quedan los que no pueden pagar un costo, ¿no? Y que lo Ujú. necesitan. Con esa, Excelente. ajá, me quedo. Gracias. Muchas gracias, Carmen, por todo esto que estás señalando. Eso precisamente me hace llevar a una interrogación de qué sucede cuando la práctica del psicoanálisis, porque tú mencionas un campo médico, ¿no? Pero también puede suceder en el campo psicoanalítico, se instala en esta lógica clientelar, ¿sí? Por lo tanto, tanto el paciente, sí, pues en cierta manera es un comprador y el analista, pues es un producto, una mercancía, ¿no? Y bueno, si entramos en esa lógica, que es la lógica precisamente capitalista, pues las mercancías tienen este elemento fetichista, ¿no? No, pues yo me formé, les pongo ejemplos que lo veo en mi práctica cotidiana. No, pues ¿qué pasó? O sea, yo me formé en París, ¿no? Me analicé con alguien que se analizó con Lacan, ¿no? Me llevé casi 8 años en terminar mi doctorado, ¿no? Parece que voy a estar cobrando 500 pesos la sesión, ¿no? De 1500 para arriba, ¿no? Y eso es precisamente cuando la práctica analítica, pues, queda asimilada a, pues, una lógica de mercado, ¿no? Lo que en cierta manera quise introducir, y es algo que hay que trabajar todavía más, es que esta práctica, precisamente como lo mencioné al principio, no va a estar bajo estas demandas del mercado, ¿no? Principio porque el discurso analítico es el anverso de un discurso del amo, por lo tanto, del discurso capitalista, ¿no? Lacan tenía un neologismo que nos puede servir para todo esto. Se los voy a escribir en el chat. Está en francés, de charité, que es un neologismo que condensa dos palabras. Charité, que es caridad, y de chaber, que es eh, arrojar, en cierta manera desprenderse, ¿no?
Entonces, la traducción puede ser descaridad. Dice Lacan en un texto que se llama, vienen otros escritos, creo que es el texto que se llama Televisión, donde habla que en cierta manera el analista es como un santo, ¿sí? Porque descarida, ¿no? Y tiene que utilizar Lacan exactamente ese analogismo porque si fuera un santo y nada más operara desde la caridad, no sería un analista, porque solamente estaría, digamos, sujeto a la demanda del otro. Y la función del analista es efectivamente escuchar, pues, esa demanda, pero convertirlo en la pregunta para que surja el trabajo analítico. Y en ese trabajo analítico, el lugar en el que ha sido colocado desde la transferencia de trabajo, en un momento dado, ese objeto que es el analista pueda ser desechado. Por eso Lacan utiliza este neologismo, descaridad, como un santo, pero es un nuevo tipo de santo, ¿no? Eh, en cierta manera, eso es lo que de alguna manera caracterizaría la práctica del psicoanálisis, y yo llamaría un psicoanálisis verdadero, no el psicoanálisis que está del lado, sí, de la lógica clientelar, ¿no? Sino el psicoanálisis que realmente apunta a que haya pues una operación analítica, porque finalmente el analista, ¿sí? No es un profesional, ¿sí? No es un profesional de salud, no es, como alguien que tendría estas credenciales, porque él opera desde el no saber, ¿sí? Es una función y sobre todo que se trata de un objeto que va a ser desechado, ¿sí? Entonces, si un analista tiene en cuenta exactamente estas funciones, su relación con el dinero va a cambiar. No va a estar viendo es que a mí mi doctorado me costó, no sé, 5 millones de pesos, ¿no? Puede tener esta posibilidad de soltar, de arrojar todo esto, porque lo importante es la palabra del sujeto, ¿sí? Hacia dónde van. Y ya depende del analista si va exactamente a recibir y va a empezar un análisis con esa persona. Y también recordemos que el analista también tiene que pagar en análisis, ¿no? Lacan lo dice, Ujú. la dirección de la cura. Él paga con palabras, también paga con su juicio y también va a pagar con sus afectos. Entonces, ahí también estaremos hablando del pago, también del lado del analista. Sí, Y yo agregaría del cuerpo, también se paga Ujú, con el cuerpo. ujú. sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Estefanía, Leti, ¿no? Pues yo únicamente es que me quedé pensando mucho con lo que dijeron. Y me llama un poco la atención porque justamente, no sé si lo dice así textualmente Freud, pero bueno, no sé si ya lo estoy como metiendo palabras mías, ¿no? Como a Salomé como con cierta admiración, ¿no? Y como si ella percibiera esto como una obra de arte, ¿no? Y Mm, justo en ese sentido, como que figuro o como que visualizo a ella como percibiendo al analizante como, bueno, esta rol como pieza de arte y Freud como alguien que desmantela, ¿no? Al final del día también como que no puedo evitarme como la pregunta de justo cómo puso el precio Freud, ¿no? O sea, en torno a qué, ¿no? O sea, como a soy Freud o justo es necesito comer o soy de una cierta clase social o sea, porque también eso pues es diferente, ¿no? O sea, es mm, 1,000 pesos es mucho para quién, ¿no? O sea, también a quién se lo preguntas y a quién estás analizando. Y eso pues o sea, me hice la pregunta de justo el pago, ¿no? Como también parte de manejar las resistencias del analizante, pero ujú, justamente también hay muchos analistas que dicen, ¿no? O sea, ¿cuándo estás dispuesto a pagar tú con tu tiempo, ¿no? O sea, el analizante es el que pone como el precio ujú, y justo es eso, o sea, creo que también las resistencias no tienen tanto que ver como con el pago en sí, mm, sino con esta figura, bueno, esta parte anal de controlar, retener, dar, si doy, o sea,
te podría pagar 500, pero mejor me ahorro 200 y te digo que 300. Y creo que ahí puede entrar la figura del analista en la que se da cuenta de que el pago está haciendo como una interferencia en el análisis y se puede llegar a subir el pago, ¿no? O hay pacientes que tienen como una transferencia amorosa muy fuerte y juntan toda la semana, pues Ujú, dinero, ¿no? Quizá para pagar y es como, es mi análisis y ya está entrando como a la locura de que tienen una vaca sagrada al analista y justo también el analista tiene que saber, ujú, bueno, cómo analizar eso, ¿no? O sea, qué ujú. tanto se mueve, ¿no? En la parte como amorosa, y eso es lo que me quedé pensando. Sí, esto que señalas, Estefanía, nos lleva al tema de en que no podemos sacar la cuestión del pago desde lo que llamamos en psicoanálisis el acto analítico, ¿no? Porque muchas veces en el pago, como lo señalé hace rato en el segundo punto, pues se juega una satisfacción sexual, ¿no? Y esa satisfacción puede ser tanto en desprenderse o controlar al otro, ¿no? Por ejemplo, ha habido pacientes que te pagan como si uno fuera club deportivo, o sea, te pagan toda la anualidad, ¿sí? Y uno puede decir, oh, y es que luego lo veo mucho, no, pues esos son los mejores pacientes, ¿no? Son así muy responsables, pagan todo. A ver, ¿sí? ¿Por qué hizo eso? ¿Cuál es exactamente la razón? Entonces, ahí el acto analítico es no ceder precisamente ante esa demanda, ¿no? Tan organizativa, sino al contrario, romper eso y exigir que se paga en cada sesión y de manera material. Interesantísimo. Sí. Bien, no hay ningún comentario más. Bueno, sí, yo una última, no sé si, o sea, el doctor que ya tiene como más investigación en torno de, como es como chisme, ¿no? Por así decirlo. O sea, ¿cómo fue que, por ejemplo, esto del pago con Salomé, pues podría ser como contratransferencial, ¿no? O sea, podría, porque Freud pudo haber señalado eso, pero justo que, o sea, fue algo como personal, lo cautivó, o sea, ¿qué tenía eso como a nivel personal o quizá a lo mejor y más como político, Ujú. que Freud lo pudo pensar de otra forma también? Ah, pero, o sea, ¿tú te refieres a esta relación que tiene con Luandra Salomé de Freud? ¿O no entiendo Ajá, mucho pero el justo, o ejemplo? sea, esto que hacía ella, pues justo podría ser como de, bueno, porque Freud así era, ¿no? Como de checa tu transferencia, ¿no? O sea, como por qué no estás cobrando, por qué estás como esta parte caritativa y así, ¿no? Pero Ujú. justo me llama mucho la atención como esta parte como que se enternece, ¿no? O sea, con la práctica de ella, ¿no? Y cómo ella, pues Mm. justo puede llegar a recibir 10 pacientes, paga baja o no paga. Sí, bueno, Freud tenía una cuestión muy particular con sus discípulos, ¿no? Prácticamente los paternaba, ¿no? Los asimilaba en una relación de padre-hija y Luanda de Salomé era su hija preferida. Dentro de este círculo, digamos, pues de los primeros discípulos, creo que ella fue la única que recibió el anillo que entregó a los miembros de este círculo que hizo Freud como secreto para defender al psicoanálisis de sus supositorios. Ella fue la única mujer que recibió ese anillo, ¿no? Había otras mujeres que pueden entrar a las reuniones de este círculo, pero Luanda Salomé fue la única que recibió este anillo, ¿no? Y esto en parte porque Freud veía en ella pues una hija intelectual, ¿no? Eh, Ujú. la inteligencia de Londres a Freud lo seducía, ¿sí? Le seducía escuchar a una mujer inteligente y más si está interesada en las cuestiones psicoanalíticas, ¿no?
Y vemos cómo tiene una interlocución con ella a lo largo de su obra, ¿no? Hay varias obras donde está haciendo referencia a Andreas Salomé, ¿no? Entonces, en ese sentido, Freud, pues, sus relaciones con sus discípulos están atravesadas por un cuidado muy paternal, un cuidado tanto delegado, ¿sí? De quién va a llevar en cierta manera, pues, mi pensamiento, mi obra en el futuro, ¿no? Y aparte que Freud cuidaba mucho, pues, esta amistad que ya había hecho em, Ana, su hija, con Loa Salomé. Quizás porque Freud quería que su hija fuera un poco como Luandra Salomé, ¿no? No fuera una mujer que se opacara ante los hombres, sino al contrario, se impusiera y deslumbrara con sus observaciones, sus estudios, su escritura, ¿sí? Era como un lugar ideal de lo que Freud consideraba podía ser una mujer en psicoanálisis. Bien, pues si no hay alguna pregunta más o comentario, pues quiero agradecerles su participación a todas y bueno, muchas gracias a Morjac por brindarnos este interesante tema y que no es muchas veces tocado desde esta perspectiva, ¿no? Eh, Ujú, y bueno, acá porque estamos incidiendo muchísimo en el trabajo, en todo lo que veo que se puede, ahí voy con temas de ujú, feminismo, de género, ujú, este, y creo que es importante permear, ¿no? Sobre todo por los temas de interseccionalidad que deben verse, ¿no? ujú, O sea, ujú, y no creo que deba seguir dándose una condición de elitismo al ujú, trabajo de psicoanálisis y quien lo hace, sí pensar en su función, sí ujú, pensarlo, ¿no? ujú, ujú. En fin, bueno, pues nuevamente muchas gracias y para quienes estén interesadas, el doctor Amorjac va a dar un seminario al respecto. Y ustedes como son alumnas, pues tienen becas, por si les haré llegar la información en el caso de que se interesen pues para que se inscriban. Muchas gracias y buenas noches. Hasta pronto. Gracias, buenas Gracias a noches. todas. Buenas noches. Hasta Bye. Hasta luego. Un luego. gusto. Gracias. Igualmente, gracias.